Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa, nuestro programa de entrevistas entre ingenieros, desde el Centro de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Todos los miércoles tenemos invitados especiales con temas realmente espectaculares. Y esta noche nos acompaña el ingeniero Roberto Carlos Tamaño Pereira. Él es ingeniero mecánico electricista egresado de nuestra casa de estudios de la Facultad de Ingeniería Mecánica, obviamente, docente universitario, y el tema que hemos elegido, o que ha elegido él para la entrevista, es la transición energética en el Perú, un tema de actualidad, un tema vigente y siempre transversal a todas las actividades que podamos desarrollar. El ingeniero Roberto Carlos Tamaño Pereira ha sido ex asesor del despacho del viceministro de Energía y Minas, ha sido delegado ante la OLADE, director de Carelec, representante de Ocinelmin en los comités andinos normativos. Y tiene un CV bastante extenso que ocuparía por lo menos 2 veces el programa. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este programa, con toda la experiencia, la alegría y la amistad que siempre nos ha caracterizado y el afecto que tienes por nuestra facultad. Muchas gracias, ingeniero Arévalo, que también, pues, para muchos de nosotros, muy gratamente nuestro profesor, ¿no? De tantas generaciones. Para mí siempre es un placer estar, digamos, compartiendo no solamente experiencias, sino apostando, digamos, por una mayor difusión, digamos, de los conocimientos que se imparten a partir, por ejemplo, de nuestra alma mater, o, digamos, vinculados a los temas de ingeniería, ¿no? Y que propicia este programa, profesor, y qué buen nombre que le ha dado, ¿no? Para hablar entre ingenieros. Encantado de poder estar aquí y, digamos, de paso, un cordial saludo a todos los colegas que, digamos, nos están en su audiencia, tomándose unos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo, para escuchar, pues, digamos, algunas opiniones que, digamos, podemos estar tal vez con ellas a la altura de las exigencias del profesor Arévalo, porque el profesor Arévalo más de uno nos ha jalado en algunos cursos, y entonces espero que no haya unas preguntas tan difíciles, pero ahí vamos, profesor, con mucho gusto. Muy bien, Roberto. Ya que vamos a hablar de la transición energética, la primera pregunta que asoma a mi mente, y seguramente a muchas personas que nos acompañan el día de hoy y otros que nos van a ver en el video, en la grabación, es ¿qué debemos entender como energía? ¿Cómo debemos entender eso para poder entrar al tema que vamos a tratar hoy día? Gracias. Sí, bueno, la energía es un concepto, pues, digamos, que no se gesta en estos tiempos, es un concepto de la génesis, digamos, de lo que ha significado transformar, ¿no? Algún insumo en algún uso productivo, y eso de ahí, por ahí, pues, pasa, digamos, nos da la idea de reconocer y recordar, tal vez, el concepto de la academia, el concepto de la universidad, vinculado a la capacidad, pues, de efectuar un trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de enfocar esa energía, ¿no? Dependiendo, digamos, de su aplicación y del tipo de tecnología que uno va, digamos, a utilizar para esa transformación, ¿no? Para esa transformación de esa fuente primaria en algún uso final, ¿no? Y que puede pasar, pues, de tener una fuente primaria, que puede ser, pues, agua, aire, sol, ¿no es cierto? O viento y sol, para, por ejemplo, tener subproductos como, por ejemplo, la electricidad, o como, por ejemplo, otros subproductos ya derivados de hidrocarburos también, que son fuentes también primarias, como el GLP, ¿no es cierto? Y ahora próximamente este afamado vector energético, el hidrógeno, ingeniero. Qué bien. Usted es un maestro muy didáctico en su exposición. Muchas gracias. Cuando uno habla de transición energética, me imagino que no es tan sencillo. ¿Cuál es, a tu criterio, cuáles son los principales retos para para el desarrollo, para esta transición energética en el sector energético nacional? Ajá. La respuesta puede darse de varias formas. A ver. Una de ellas puede significar, primero, compararnos entre, digamos, realidades distintas.
¿no? Ujú. Una Ya. realidad puede ser la realidad de los países que están más desarrollados, y otra realidad de los países que estamos en vía de desarrollo, que también denominados emergentes, y podemos conceptualizar tal vez el interés que podamos tener por algo que es evidente en estos tiempos, y es, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y los esfuerzos y también la economía que se imprime, ¿no? Para Ujú. poder brindar apoyo a cualquier proceso de mitigación en pro del cambio climático que, digamos, de alguna manera pueda beneficiar este proceso de transición, ¿ya? Entonces, ¿cómo entenderlo, no? O sea, ¿o qué retos asumir? Ujú. El reto básicamente es, digamos, primero entender el problema, ¿no? Y entonces como sociedad tal vez digamos, de una nación, digamos, en vías de desarrollo, y además que, por ejemplo, pueda entenderse que no vulnera digamos, con sus contribuciones de gases de efecto invernadero al medio ambiente, ¿no? Pero es importante, digamos, pensar que también muchos países pueden ser muy vulnerables, no contaminan, pero pueden ser muy vulnerables. Entonces, todas las posibilidades que sumen en pro, digamos, de un objetivo, en este caso el objetivo es básicamente no superar el grado centígrado, ¿no es cierto?, en los siguientes Ujú. años, ¿no? Y por mucha información que ya existe en estos tiempos, no estamos logrando ese propósito. Entonces, el gran reto es primero generar un poco de conciencia, ¿no? Y porque, digamos, las técnicas, la ingeniería necesaria para lograr ello está ahí, está ya desarrollada. Por ejemplo, parece que ingeniero hay un acople en su, hay un acople en su A de ver. audio. Tal vez bajar un poquito el volumen, ¿no? Ajá, ya, ok. Entonces, dentro de esos retos, o sea, primero es concebir, digamos, el problema, y después, como les mencionaba, la ingeniería, las técnicas ya se encuentran vigentes, digamos, a bajos costos, ¿no? A bajos costos, porque la tecnología, por ejemplo, solar, la tecnología de la hidrólisis y otras más, ¿no? Han sido, digamos, tecnologías desarrolladas hace muchos años, ¿no? Pero en estas épocas ya, digamos, están asequibles para una aplicación comercial. Digamos, ¿y qué más? Si con esa aplicación comercial vamos a poder, digamos, de alguna forma, contribuir a esa mitigación. Por otro lado, está el tema, digamos, de la posibilidad de tener también una transformación cultural, es decir, yo pienso, y eso ya es un poquito más, digamos, no quiero decir la palabra romántico, porque se me ha escapado ahorita una palabra ahí de la cabeza, o sea, es un poco más coloquial, digamos, o más familiar, ¿no? De tratar de cambiar un estilo de vida hacia, digamos, tener menos, con el objetivo, ¿no? De producir menos polución al medio ambiente. Entonces, la transición energética surge por ese motivo, ¿no? Y uno de los grandes retos, desde mi punto de vista, es lograr entender, ¿no? Que es importante que vaya la carreta o vaya, digamos, la movilidad sobre un eje, y esos dos ejes, en ese eje, vayan las dos ruedas importantes de esa transición, que son, digamos, interesarnos más por las energías renovables y a la par por la eficiencia energética. Entonces, ese es otro punto más que, digamos, es un reto a asumir, porque a veces muchos orientamos nuestros esfuerzos a tratar de mejorar o ver las formas como se introducen más energías renovables en los sistemas, pero a veces no le damos la importancia necesaria a la eficiencia energética. Entonces, como si fuera estuviéramos encima de un eje, pero con una rueda un poco coja, y entonces no imprimimos la velocidad que quisiéramos, profesor. Eh, Roberto, has empleado y hemos hablado de lo que es la transición energética, ¿no? Es más, es el título de nuestra entrevista el día de hoy. ¿Cómo podría una persona que no es del área de la ingeniería necesariamente, porque no todos
los que nos acompañan esta noche tan gentilmente pueden ser del área de ingeniería, hay de diferentes áreas, diferentes profesiones. ¿Cómo tendríamos que entender y comprender la transición energética? A ver, al margen, digamos, de los aspectos, a ver si puede desacoplar un poquito su... Sí, sí, voy a apagar mi micro porque es el que está incomodando. Al margen, digamos, de alguna forma de los temas que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y un poco de la transformación, de la transformación cultural que podría coadyuvar a entender ello, está, digamos, la participación de diversos sectores. O sea, este tema se lo tiene que abordar multidisciplinariamente, ¿no? Multisectorialmente, y entonces, digamos, de alguna manera vamos a poder lograr, por ejemplo, digamos, no solamente entender en la teoría, por ejemplo, un concepto de economía circular, o, por ejemplo, de llevar a tratar de decir, ¿por qué no impulsamos, digamos, la bioenergía? Es decir, por ejemplo, el desarrollo de biogás, ¿no? De biomasa, a partir, por ejemplo, de desechos forestales, y tantos otros conceptos más, porque a veces yo también, por ejemplo, no soy especialista en temas de bios, o sea, de los bios, pero me fascina saber que es algo muy complejo, ¿no? Porque así, por ejemplo, como hay este desarrollo también no convencional, que es el de la geotermia, ¿no? En ambos procesos yo he encontrado que es necesario el apoyo, ¿no? De muchas personas que tienen diversas especialidades. Por lo tanto, es un tema multisectorial. Y hay otro aspecto, o digamos, académico, de muchas profesiones, ¿no es cierto? Y por otro lado, entender también, por ejemplo, el aspecto de que también tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿no? Y cómo si tenemos un reto, si tenemos un compromiso que cumplir, entonces tenemos que más o menos tener una idea de qué es de cómo llegar ahí, ¿no? Ya sabemos lo que queremos, entonces ahora vamos a ver cómo es que llegamos ahí. Entonces, también existe la disciplina, por ejemplo, de la planificación energética. Y a veces yo digo, no solamente como parte de la política de Estado debería estar, pues, la planificación energética, sino también una planificación estratégica, ¿no? Y por lo tanto, ahí ya viene el concurso, por ejemplo, ya no solamente de ingenieros, sino también de economistas, ¿no? Y de otras ramas de las ciencias sociales, también es muy probable, ¿no? Que tienen que todos participar, digamos, digamos, en tratar de plantear un escenario real, ¿no? Para lograr esos propósitos, ¿no? Podemos llegar a esos propósitos por muchos caminos, ¿no? Y entonces resulta que la herramienta que ya, digamos, muchos conocen y algunos, digamos, recién empezamos a degustarla, ¿no? Este tema de la planificación energética, nos puede arribar a llevar al camino, digamos, no sé, no necesariamente más óptimo, pero por lo menos más seguro, que ya nos evite desviarnos, ¿no es cierto?, el camino, porque no puede ser que cada 5 años alguien quiera desviarse el camino, pero entonces hay que tratar de demostrar, ¿no?, que la ingeniería y las otras disciplinas que acompañan al desarrollo no puedan, pues, lograr un camino como política de Estado inamovible, ¿no?, hacia esos objetivos. Entonces, por lo tanto, es muy importante la participación de todas las ramas, de todas las profesiones en este objetivo en general. Cuando tú hablas de diferentes profesiones, porque hay un trabajo multidisciplinario, viene la inquietud, cómo la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad en el concepto, en la extensión del concepto de sociedad, puede contribuir a esta transición energética y qué oportunidades puede o debe o va a generar esta transición energética en el país y obviamente en la población
en la sociedad. ¿Cómo ves ese tema, Roberto? Gracias, sí, interesante. ¿Sabe por qué? Hace 3 años aproximadamente, una de mis primeras entrevistas también así, justo antes off the record comentábamos esto del pánico escénico, y de verdad, sí, pues tenía un pánico escénico tremendo hace unos 3 años, en una entrevista en el Colegio de Ingenieros, donde yo había propuesto un título para la entrevista, que era la generación distribuida, ¿ya? Y resulta que el locutor o el entrevistador cambió el título y le puso el título Ciudadanos Empoderados. Y entonces todo lo que yo había estudiado para ese momento como que se me desordenó, ¿no es cierto? Pero ya un poquito de serenidad, entonces comencé a hablar del ciudadano empoderado, es decir, en estos tiempos de cambios, ¿no? De tantas nuevas tecnologías que se están incorporando al sector energético, porque hay dos conceptos, ¿no? Un concepto de generación distribuida, que es, digamos, básicamente es generar electrones en diversos puntos de las redes, electrones a partir, o sea, es electricidad. Pero hay otro concepto que es digamos, como que la agregación de recursos energéticos distribuidos al sistema, es decir, no solamente electrones, sino también fuentes de calor, ¿no? Para usos de calor, porque, digamos, nosotros estamos en un país donde no tenemos brechas, pues, de temperaturas, o sea, por estación que cambian, pues, significativamente, ¿no? O sea, no tenemos brechas de 40 grados centígrados sobre el cero o menos cero, pero en otros países sí. Entonces, el concepto de agregar recursos energéticos distribuidos, ¿no? Digamos como que supera el concepto de la simple generación distribuida que tiene que ver con los electrones. Entonces, ¿cómo participa la sociedad? Participa la sociedad, por ejemplo, primero entendiendo el problema. Y tal es así, o sea, entendiendo el problema de que, digamos, los sistemas podrían aceptar o adoptar un autoconsumo de parte de los usuarios, ¿no? O sea, los usuarios pueden autoproducir algo, o sea, y ahora existe la tecnología. La tecnología solar que se permite, por ejemplo, poner sobre los techos de las casas paneles solares, ¿no? Pequeños molinos de viento, o pequeñas industrias, o grandes industrias también que pueden, digamos, adoptar estas tecnologías para mejorar sus rendimientos, para mejorar su eficiencia energética, digamos, ¿no? Y, bueno, y tantas otras cosas. Entonces, ese es el concepto de tener a un ciudadano empoderado ahora, ¿no? Entonces, ese ciudadano ya va a reconocer la cadena de valor tradicional, ¿no? O sea, ya no va a reconocer, perdón, a la cadena de valor tradicional, es decir, esta que empieza en la generación, pasa la transmisión, luego la distribución, y ahí pues todos consumíamos electricidad. No, este nuevo ciudadano, este nuevo usuario va a tener en su mente otra concepción de la cadena de valor, ¿no? Tal es así de que ellos mismos van a decir, pero yo también soy un productor, pero como yo no sé muchas cosas, entonces yo voy a tener que asesorarme de alguien. Y entonces, en ese momento en que ya se vislumbra un nuevo tipo de mercado, aparecen muchos nuevos modelos de negocio. Modelos de negocios, digamos, un poco más ya citadinos, porque las ciudades van a crecer, las ciudades van a ser más intensivas en energía, ¿no? Y entonces, para esas soluciones, ya las empresas se están preparando. Ya en otros países, hace muchos años, hace más o menos 30 años, ya han habido, digamos, de alguna manera, prospectivas. Le cuento algo que también aprendí hace poco, ¿no? O sea, porque yo tampoco no hace mucho tiempo he sido especialista, sí, mucho en el tema del sector eléctrico, pero recién estoy ingresando, digamos, a aprender algunos aspectos, varios aspectos del sector de hidrocarburos. Entonces, imagínense que los del sector de hidrocarburos siempre tenían solamente perspectivas o prospectivas de 2 a 5 años, ¿no? A futuro. Ese era su horizonte. Pero ¿qué resulta? Alguien rompió paradigmas en los años 2000 o 1998, por ejemplo, en la empresa Shell,
Móvil, y la empresa Shell, perdón, y, digamos, de alguna manera le dijo a los directivos de la Shell, vamos a hacer una perspectiva de 50 años adelante. O sea, cambió el horizonte de 5 a 50, ¿no? Y ese es romper paradigmas, y entonces en ese momento el señor Dupont Rock se volvió un visionario y, digamos, todos hemos seguido sus pasos, ¿no? Claro, que la noticia nos ha llegado aquí después de, o sea, una noticia de que ya ahora se puede difundir a todos nuestros colegas, ya pues recién lo estamos degustando después casi de 20 años, ¿no? Pero ya estos temas de los nuevos modelos de negocio, de que el ciudadano va a participar más en esta realidad, bueno, valga la redundancia, ya es una realidad. Qué interesante lo que nos acabas de manifestar, Roberto. La semana pasada yo entrevisté a un especialista en finanzas que justamente está dictando un curso de finanzas para emprendedores aquí en el centro. Y me llamó la atención un comentario que hizo, que en Colombia, hace muchos años, han creado lo que se llama finanzas para los niños, ¿no? Entonces los niños, para su nivel obviamente, ya comienzan a hablar de un lenguaje especial, singular, pero tienen una idea. Ese niño a los 7, 8 años ya está haciendo sus pequeños trabajos allí en el emprendimiento, aplicando los conceptos básicos de las finanzas, pero ese niño a los 16 años ya tiene otra concepción, ya a los 20 otra concepción, ya a los 25 otra concepción. Entonces, y en otra entrevista que tuve con otro profesional, Yuri, que también dicta acá los cursos de valoración de los residuos sólidos, hablaba pues de la economía circular, que tú lo acabas de mencionar, ¿no? Ya no es que agarro, no, no, eso gira y vuelve, y tú lo vuelves a tocar ahora, y cómo se enlazan, ¿no? Los conceptos. Entonces, bajo esa premisa, ¿de qué manera se podría acelerar este proceso de transición energética en nuestro país? Bien, como le mencioné, el Perú no es un país que, digamos, emite muchos gases de efecto invernadero. Hay un problema que hay en el transporte, ¿no? Consumimos mucho diésel, ¿no? Y algunas industrias o algunos lugares donde todavía no llega el gas natural del Perú, nuestro gas, todavía consumen diésel, por ejemplo, en el norte. Yo he tenido muchas buenas experiencias, sobre todo más académicas, con profesionales que conocen mucho, por ejemplo, el tema de la cogeneración en el norte. Y un gran mérito para ellos es, por ejemplo, siempre ganarle un cachito a la eficiencia, ¿no? Mejorar la eficiencia de sus procesos, y me dio mucho gusto que hayan tan buenos especialistas. Y entonces, pero digamos, de alguna manera estamos importando diésel. Hay otras realidades, hay otros países que se plantearon, digamos, un escenario, y los escenarios en planificación no significan solamente pensar en un escenario de demanda, por ejemplo, optimista, pesimista o promedio, sino que también a veces se plantean unos escenarios como, por ejemplo, decidir que la balanza comercial ahora de hidrocarburos, por ejemplo, debe ser ya no tan negativa, ¿no? Digamos, si somos importadores, digamos, de petróleo, ahora, digamos, ya no vamos a importar, digamos, el 30% de lo que se está consumiendo, o bueno, de lo que se consume, sino importemos la mitad de lo que se está consumiendo, para un valor, ¿no? Entonces, ese es un escenario. Por ejemplo, Uruguay lo planteó así en su momento y dijo, vamos a reemplazar lo que generamos electricidad con diésel con turbinas eólicas. Y digamos como que lo han logrado, ¿no? Entonces, ese es en principio, ¿no? O sea, porque estamos hablando del Perú, y entonces, pues, si bien es cierto, el Perú no contamina, pero el Perú importa, ¿no? Y además el Perú, digamos, de alguna manera es vulnerable también a al cambio climático. Eso ya muchos estudios lo han comentado. Algunos estudios nos ponen como que somos el segundo país vulnerable, otros nos ponen como que somos el cuarto país vulnerable, pero por ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo
que lo que se necesita, digamos, en el Perú es un plan energético, un plan que lo tienen casi el 90% de los países del mundo que están avanzando en estos temas. Y tiene que haber una rama, digamos, que donde se aplique un poco de estrategia, como les explicaba hace un momento, hacia dónde queremos llegar ahí, pero vamos a ver cómo ya lo hacemos. Entonces, y hay otro aspecto importante, o sea, todas las tecnologías son necesarias, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros, las grandes ciudades en Perú están, por ejemplo, en la zona occidental, y la zona occidental son, pues, es árida, ¿no es cierto? Y los grandes proyectos de trasvase ahora cuestan mucho. Entonces es muy probable que nosotros tengamos que lograr afianzar los embalses que existen, ¿no? Recuperarlos o hacerlos, digamos, llevarlos a una capacidad mayor o generar algunos embalses naturales, afianzar algunos embalses naturales, pero lo importante es que, digamos, estemos pensando en el futuro, ¿no? En el largo plazo. Entonces, la transición energética va a decantar por sí sola. O sea, la transición energética no solamente es, digamos, vamos a tratar de tener eólicas y solares, ¿no? Para hacer la vida imposible a otros, ¿no? Sino es pensar, por ejemplo, que ya no debemos importar combustible para el uso en el transporte, ¿no? Es pensar que tenemos que afianzar cuencas para contar siempre con el recurso hídrico, ¿no? E importante no solamente para el consumo humano, sino para también la agricultura, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Y tal vez insistiendo un poquito más una cultura, una mayor cultura de riesgos y una mayor cultura de eficiencia energética, que digamos, en eso también estamos un poco, digamos, medios, hablando muy familiarmente, muy coloquialmente, alicaídos. Roberto, cuando uno habla de esta transición energética, no puede estar ajeno a lo que tú acabas de comentar en el sentido de el gas natural y el petróleo. Entonces, ¿en qué medida el gas natural y el petróleo contribuyen o pueden contribuir a esta transición energética? ¿Cómo ves ese tema? La literatura, los organismos multilaterales y algunos que digamos que no son pues digamos esos de apoyo que se forman por ejemplo a partir de digamos de necesidades que requiere digamos el mundo, o sea algunos que se desmembran de la ONU, otros que se forman por apoyo de algunos países y generan digamos algún organismo, por eso le llamamos multilateral. Ellos todos apuestan a vectores digamos, a esa fuente secundaria que, bueno, yo le llamo, ellos le llaman, bueno, todo el mundo le decimos vectores, nosotros le decimos, yo ahorita lo acabo de decir, que son las fuentes secundarias, ¿no? que puede ser, por ejemplo, el hidrógeno, o que puede ser, por ejemplo, el mismo gas natural, ¿no? Que puede reemplazar todos los procesos que utilizan diésel, ¿no? No tengo a la mano yo, por ejemplo, la matriz eléctrica de Japón. Japón es un país que no tiene absolutamente ningún recurso. Tiene, creo, algunas minas de carbón, ¿ya? Que le otorgan un poco de autonomía digamos, a su seguridad energética. Imagínense un país como Japón, tan industrializado, con tantos conflictos, y que, digamos, yo supongo que habrá desarrollado un concepto de seguridad energética terrible, ¿no? Pues ellos se han basado en las centrales nucleares pues, para el desarrollo de su industria y su demanda, pero en algún momento tuvieron su problema también en su central nuclear, y entonces también tomaron la decisión de ya no tener centrales nucleares. Y entonces, ahí, a pesar de todo ello, ellos tienen, pues, no sé, pues, un modelo, digamos, muy exitoso, ¿no? En el cual ya no han desplazado mucho el carbón, ni han desplazado mucho el uso del diésel, pero han reemplazado, por ejemplo, la nuclear con el gas y han digamos, estabilizado el consumo de diésel, ¿no es cierto? Y hay algo que más ha pasado en Japón, su demanda ya no está creciendo,
¿no? Y ya no está creciendo por algunas razones. Por ejemplo, no está creciendo por las razones que ya hay menos explosión demográfica, o sea, ya no hay un crecimiento vegetativo en países de esa naturaleza, que donde se ha detenido la explosión demográfica, y porque están aplicando mucha eficiencia energética, ¿no? Mucho concepto de eficiencia energética. Entonces, ¿no? Y Japón es el ejemplo, ¿no? Como para poder decir, el gas natural puede cumplir un rol, ¿no? Un rol. Ahora, nosotros no somos Japón, o sea, en el sentido de tener esa magnitud de demanda, pero somos un país lleno de recursos, ¿no? Y tenemos todavía el uso del diésel, pero el uso del diésel en el transporte. Entonces, tenemos que preocuparnos cómo reemplazamos ese diésel en el transporte. Y puede ser con gas. Y las decisiones, y acá quiero hablar un poquito de las decisiones, ingeniero, ¿no? Las decisiones tienen dos aristas, ¿no? Y esto de acá yo lo he extraído, digamos, de lo que nos comentó, o bueno, lo que ha dejado como legado este asesor de la época de la crisis de los misiles ahí en Cuba, asesor del presidente Kennedy, pues, ¿no? Entonces, no me acuerdo el nombre del caballero, pero él decía, ¿no? Él como una pirámide de las decisiones. En un lado tenemos, digamos, a nuestra burocracia trabajando en, digamos, en demostrar que, digamos, la decisión que se va a adoptar no va a transgredir ninguna norma, ningún marco normativo, ¿no? Entonces estamos tranquilos de que está dentro del marco de la ley, digamos, ¿no? Y por otro lado, la otra arista es bien digamos, obvia referirla, es la del beneficio-costo, ¿no? Ya los que saben mucho de economía, de finanzas, nos dirán, ¿sabes qué? El proyecto está bien encaminado porque tiene un buen beneficio-costo. Entonces, con esos dos elementos surgen las decisiones políticas. Y entonces hay que tomarlas, ¿no? Y si se suma a eso, digamos, la herramienta esta de con resultados ya de una planificación energética con mayor seguridad. Y entonces el gas es fundamental para el desarrollo. Yo iba a decir es imprescindible, ¿no? O sea, no es tan imprescindible, pero es fundamental porque Lima se desarrolló en base a gas. Bueno, las residencias no tienen mucho gas, no hay mucha penetración como en Colombia, como en Bolivia, ¿no? Pero las industrias sí se han beneficiado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le comentaba lo de la cogeneración en el norte. Si el gas llegara al norte, ¿no? Seguramente que muchos ingenios azucareros obviamente desplazan el diésel para usar gas. Entonces, el gas es el otro vector, así como el vector de moda de estos tiempos, que es el hidrógeno. Para nuestra realidad, el vector de moda debería ser el gas, ¿no? Pero debería esto, digamos, esas decisiones tomarse pues con las herramientas y con los resultados, digamos, apropiados, y no estar pensando en que es una decisión meramente política y especulativa, tratando de pensar que si estamos desplazando otras tecnologías. No, es la decisión que viene como resultado de un análisis, pues, ¿no? Y estamos entre ingenieros, y entre ingenieros nos comprendemos. Así es. Roberto, con tu experiencia, pero es un hombre de academia, un hombre investigador, un hombre que ha publicado algunos libros, tienes un recorrido muy interesante en el mundo de la academia y en el mundo de la gestión energética. A tu criterio, ¿cuáles son los retos tecnológicos, las innovaciones disruptivas y las nuevas oportunidades de negocio en este tema? Ok. Ingeniero, su micrófono. Me olvido. No se preocupe. A ver, algo de ello ya hemos comentado, ¿no? O sea, por ejemplo, en los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Y para hablar un poquito ya más de temas, digamos, técnicos, hay un concepto que es importante, que es el concepto de la inercia, ¿no? Actualmente, digamos, la norma técnica establece que todas las centrales, digamos, de generación, ahora ya se están incorporando solares y eólicas. Todas, por ejemplo, tienen pero están exceptuadas las eólicas y las solares, de regular esta variable control de la electricidad que se llama la frecuencia, ¿ya? Todas están obligadas, o sea, con sus reguladores de velocidad están, digamos, ahí regulando esta frecuencia. Pero resulta que las eólicas y las solares están llegando y son una tecnología que no tiene un eje de rotación, o sea, no rota, ¿no? Y además la eólica, digamos, rota, pero
genera corriente continua y ahí digamos, ahí se desfasa y no, ya a la alterna no le afecta su rotación. Y entonces, ya en el mundo se está estudiando, por ejemplo, de cómo, y de cómo generar o que estas tecnologías puedan aportar digamos, con alguna variable de control también a la regulación de frecuencia, ¿no? Creo que me he ido a un lugar, a un tema mucho más específico, pero eso es lo disruptivo. O sea, en Chile están, por ejemplo, deliberando una ley, ¿no? Para establecer lo que se le denomina un mercado de servicios complementarios para el sistema eléctrico, básicamente. ¿Por qué? Porque Chile ya alcanzó un 25% más o menos de penetración de estas energías no convencionales en su sistema. Y la teoría dice que cuando uno alcanza 20 o 25%, ¿no? Ya se necesita un conjunto de herramientas técnicas, para que siempre se logre la estabilidad del sistema. Porque si no, vamos a estar, digamos, con un sistema bastante inestable, ¿no? Bastante inseguro. Entonces, una de esas cosas que tenemos que, digamos, empezar como parte también del reto técnico, ¿no? Es tratar de investigar esos aspectos y todo esto marcha de la mano de la regulación, o sea, la regulación, o sea, del regulador, ¿no? Del que dicta no solamente las normas, sino también el que regula temas técnicos. Y digamos, ¿para qué? Para que el sistema, digamos, no se encuentre vulnerable a algún problema, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que, por ejemplo, se me puede venir a la memoria, a la mente en este momento, ¿no? Y podemos hablar de otros más, pero creo que ese es un tema que puede ilustrar lo disruptivo que está haciendo este tema de estas nuevas tecnologías en nuestro sistema. Has mencionado la palabra mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, asoma en el horizonte una pregunta como, ¿qué está pasando entonces con los mercados de electricidad hoy? ¿Qué está sucediendo, Roberto? A ver, en los mercados, digamos, a nivel internacional, digamos, ¿no? Todos están asumiendo un rol, digamos, están asumiendo su rol en la transición energética, ¿no? Países como, por ejemplo, Alemania, eh, Australia, España, el mismo Estados Unidos en algunos estados, ¿no? Con el esfuerzo que han tenido, porque este esfuerzo no solamente es un esfuerzo, tal vez, mire, ingeniero, lo más fácil va a ser el tema de la ingeniería. El esfuerzo más viene por el lado económico, ¿no? Porque en algunos países han tenido que en sus tarifas asumir, digamos, un compromiso para esta transición, es decir, con estas nuevas tecnologías vamos a tratar de mitigar o vamos a tratar de desplazar a las tecnologías que operan con carbón o que operan con diésel, ¿no es cierto? Y, digamos, eso ha cambiado, digamos, el esquema de los mercados, ¿no? La conceptualización de los mercados. Por otro lado, hay algo que ahorita también me trato de recordar, y es que, por ejemplo, nosotros sabemos que para cada digamos, el lote de producción está asociado a un costo variable, ¿no es cierto? Un costo variable. Pero imagínense que ahora, por ejemplo, la tecnología solar y eólica y también, digamos, la hidráulica, tienen esos costos variables bien bajitos, casi cero, ¿no? Entonces, no solamente el mercado se impacta por algunos temas tecnológicos, sino también por algunos aspectos, digamos, de índole económico o de índole que va a afectar de alguna manera el modelo, ¿no? El modelo, digamos, de regulación que antes, digamos, les garantizaba el retorno de sus inversiones, ¿no? Porque acá en Perú, digamos, hemos asumido hace muchos años el modelo, por ejemplo, marginalista, ¿no? ¿No? Y entonces, y el modelo marginalista nos dice, todo lo que inviertas y todo lo que gastes en operación y mantenimiento se te va a redituar con unos ingresos por energía y unos ingresos por potencia, ¿no? Ese equilibrio, digamos, a lo mejor puede trastocarse, eso está por analizarse también, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya entendamos de que la energía solar y eólica tienen costos variables ceros, ¿no? Y entonces eso también impacta un poco en los mercados, ¿no?
y cosas más o menos así por el estilo en los temas de mercado. Me imagino que en ese tema también hay mercados mayoristas y mercados minoristas, ¿no? ¿Cuál crees tú que deberían ser esas reglas que puedan aplicarse en este tipo de mercados? ¿Son las mismas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo es ese tema? Efectivamente, ¿no? O sea, cuando se trata, por ejemplo, del mercado regulado, ¿no? Y de la estructura, digamos, de la institucionalidad para, digamos, supervisar que no haya posición de dominio y todas esas cosas, ha hecho pues de que exista un regulador, ¿no? Y un regulador va a velar porque las reglas de juego se apliquen correctamente en el entorno de lo que significa ese mercado para usuarios regulados, digamos, entendiéndoles así que puede haber, digamos, algo así como un mercado minorista, ¿no es cierto? Y para el mercado mayorista, digamos, como que ya se abren un poco las reglas, porque el mercado mayorista se entiende que puede de alguna manera participar con decisiones, o sea, estos grandes usuarios pueden, digamos, tener capacidad de decisión, capacidad de poder defenderse solos, y entonces se entiende que, digamos, de alguna manera la disputa por estos grandes usuarios va a lograr mejorar las eficiencias y va a ser más competitivo el mercado, ¿no? Entonces, esa es un poco más o menos la praxis que se ha tenido hasta estos tiempos, ¿no? Pero con esto de la generación distribuida y que, digamos, cada usuario ahora va a estar empoderado y va a saber que él puede, por ejemplo, autoconsumir, le cuento que en España tuvieron no un dilema, sino tuvieron un problema. A ver, incentivaron mucho la tecnología solar para que haya mucha energía de autoconsumo en sus usuarios, digamos, en ese mercado minorista, ¿no es cierto? Que más o menos lo hemos delineado así. Y resulta que, digamos, las redes de distribución ya lo pagaban menos actores, es decir, y al pagarlo menos actores, es decir, que ese el cargo unitario, por ese peaje unitario, o cargo unitario, crecía, ¿no es cierto? Se elevaba, porque ¿cómo se lo calcula? Es la energía entre la demanda. Si esa demanda disminuye, si el denominador disminuye, entonces ese peaje crece. Entonces, menos usuarios pagaban más caro. Y entonces a España se le ocurrió y dijo, no, vamos a poner un impuesto al sol. Y entonces ese impuesto al sol significó que, digamos, de alguna manera estaban todos obligados a pagar por las redes, ¿no? ¿Ya? Pero después ellos han estudiado mucho, o sea, ya para nosotros va a ser mantequilla, digamos, de hacer un copy-paste para poder, ya no hemos pasado los problemas que han pasado tal vez ellos. Y entonces, ahora tienen un real decreto de autoconsumo, y así le denominan a ese real decreto, el de autoconsumo. Mire. Entonces, porque la palabra autoconsumo es muy poderosa, ¿no? Y entonces, ese minorista ya va a ser, digamos, un partner, va a ser un socio de estos nuevos integradores de tecnologías que van a venir con nuevos modelos de negocio. Entonces, como que va a haber ya una especie se van a juntar el mayorista con el minorista y van a haber comercializadores y todos van a estar de la mano en algún momento, ¿no? Esa es un poco más o menos la tendencia. Qué bien. Por tu comentario y volviendo a nuestro escenario nacional, ¿estimas tú que debería realizarse un nuevo diseño del mercado de electricidad? Actualmente, el Ejecutivo está trabajando con algunos consultores unas reformas al marco, que son reformas al marco normativo, ¿no es cierto? Al marco general normativo, a lo mejor habrán algunos aspectos específicos que también aborden. Y entonces es muy probable que esa reforma pueda traer consigo algunos cambios, ¿no? Hay muchos estudios de parte de los organismos, de las instituciones que velan, digamos, por el mercado, ¿no? Que, por ejemplo, son Ocinermin, es el COE, es el mismo Ministerio de Energía y Minas. Han realizado muchos estudios, o sea, hay mucha información. Entonces, entiendo que con esta consultoría adicional especializada, digamos, puede, digamos, abordarse
algunos aspectos. Por ejemplo, voy a citar uno, ¿no? El tema de los comercializadores, ¿no? Actualmente los distribuidores, por ejemplo, hay 2 distribuidores en Lima y hay muchos otros en regiones, se encargan de la gestión, digamos, de los activos, ¿no? De las redes, de sus instalaciones, pero a su vez también cumplen funciones de comercialización, ¿no? O sea, dan la cara al usuario, les facturan, les hacen mediciones y todas esas cosas. Es una praxis, digamos, internacional que se separen esas dos funciones, ¿no? Que haya un operador de red que vele exclusivamente por la gestión de su red, de sus activos, y digamos, otra entidad que sea un comercializador puro. Bueno, ya después también con sus acepciones, ¿no? Pero partamos de un comercializador puro. Y entonces, esa reforma me parece que, desde mi punto de vista, hablando ya como tal vez académico, como técnico, ella es innegable, ¿no? O sea, me parece que no hay marcha atrás, porque ese es el primer paso para traer, digamos, todos estos nuevos modelos de negocio que le mencionaba anteriormente. También en algún momento de esta brillante entrevista, gracias a tus saberes que estás compartiendo con todos nuestros amigos que nos acompañan miércoles a miércoles, verbalizaste la palabra flexibilidad. Entonces, ¿tendrías la amabilidad de decirnos, de explicarnos qué es el concepto de flexibilidad y cómo ayuda o ayudaría este concepto a la transición energética? Con mucho gusto. La flexibilidad aparece, nosotros estábamos de alguna manera bastante acostumbrados a entender a las restricciones técnicas de las máquinas, de las instalaciones, como una expresión de inflexibilidad, ¿ya? De inflexibilidad, ¿no? Así era nuestro argot cotidiano, y yo creo que sigue siendo un argot todavía cotidiano, el de hablar de inflexibilidades y a estas asociarlas a las restricciones técnicas de las unidades de generación, particularmente de las convencionales, ¿no? Estamos hablando de las tecnologías hidroeléctricas, de las tecnologías de las térmicas, de las termoeléctricas. Pero resulta que ahora, digamos, tenemos la compañía de energías no convencionales o de tecnologías no convencionales. Y estas tecnologías no convencionales introducen al sistema bastante variabilidad, digamos, en su desempeño. Y una variable, digamos, al tener, digamos, esas circunstancias de alta variabilidad, valga la redundancia, genera mucha incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre, a su vez, digamos, genera mucho riesgo, ¿no? En este caso, riesgo operativo, ¿no? Un riesgo de tipo operativo. Para suplir ese riesgo operativo es que se necesitan desarrollar, ¿no?, capacidades de flexibilidad. ¿Ya? Para suplir ese riesgo operativo se necesitan desarrollar capacidades de flexibilidad. ¿Y dónde encontramos esas capacidades de flexibilidad? Las encontramos en las propias unidades convencionales que tenemos, porque estas nos van a ayudar, digamos, por ejemplo, a aliviar una variación, digamos, de falta de viento o digamos, de menor irradiancia en un momento, y así, y también cuando haya mucho viento también, ¿no? O sea, hacia arriba o hacia abajo. La función que tienen los reguladores de velocidad, los embalses, nos ayudan a estabilizar esas variables. Como vuelvo a repetir, que han generado una alta incertidumbre, o generan una alta incertidumbre, y eso pues transmite pues bastante riesgo operativo. Ahora, pero la flexibilidad no solamente está pues a nivel, digamos, del sistema macro, del sistema eléctrico de potencia, sino también va a existir muchos problemas en las redes de distribución. Entonces, donde más se va a trabajar en aspectos de flexibilidad van a ser en las redes de distribución. Y entonces ahí estamos todos esperando de que, digamos, los desarrollos, por ejemplo, en los sistemas de almacenamiento cada vez sean más baratos, ¿no?
o que, por ejemplo, algunos elementos, como que le llaman, yo lo denomino, por ejemplo, como le llaman estos static bar, es decir, o sea, unos elementos que permiten, por ejemplo, absorber voltaje o absorber reactivos para disminuir voltaje o inyectar reactivos para incrementar voltaje. O sea, es un elemento que está diseñado con electrónica de potencia y que cuesta caro para instalarlos en los niveles de baja tensión. Y esperemos que baje de precio, pues porque hay elementos de esa naturaleza que van a poder ayudar a mitigar los problemas que van a surgir cuando todo el mundo tenga paneles solares en sus techos, en nuestros techos. Entonces ahí es donde van a haber más problemas y por eso es de que ahora hay que tratar de acuñar la palabra que tiene que hacerse cada vez más cotidiana de flexibilidad, ¿no? Ya no tanto de inflexibilidad, sino de dotar de flexibilidad a los sistemas. Eso es más o menos un poquito de la parte técnica. Ya. ¿Y cuál es el panorama o cuál es la situación actual de las denominadas energías renovables en nuestro país? Es, digamos, difícil, como decía, decir cómo estamos. O sea, nosotros no estamos mal, ¿ya? O sea, si hacemos la suma de las energías hidroeléctricas y todas las que han ingresado a operar no convencionales en el sistema, podemos estar pensando que en algunos momentos, por ejemplo, en épocas donde hay lluvia, ¿no? En épocas de avenida, podemos estar alcanzando valores de hasta 75% de energía renovable en nuestro sistema eléctrica, en nuestra matriz eléctrica, ¿ya? Nuestra matriz, digamos, energética, donde tenemos el problema del transporte y del diésel, por ahí hay problemas, digamos, ¿no? Pero, ¿no? Pero el tema viene por el hecho de que el sistema, o sea, nosotros tenemos que pensar que nuestro sistema crece y hay una demanda que se viene a puertas, o sea, hay un crecimiento de demanda. Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos abastecer esa nueva demanda que viene, ¿no? ¿Cómo la queremos abastecer? ¿La queremos abastecer siempre con el gas de camisea? Desde mi punto de vista, yo diría que no. Ese gas de camisea debería servir para otras cosas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Yo tampoco he lanzado un software, he desarrollado una simulación y tengo resultados. Eso tiene que partir de un producto de planificación. El Ministerio de Energía hizo un buen esfuerzo hace unos 3, 4 años y a través de un equipo de ingenieros ahí especializados en temas de planificación lograron algunos resultados. Ese trabajo tiene que ser continuo y le explico por qué tiene que ser continuo. Porque basta con que alguna variable falle o el escenario cambie y entonces ese buen esfuerzo, digamos que a la semana se derrumbó. Y como entre nosotros los ingenieros los que a veces y algunos que han desarrollado trabajos de consultoría saben que lo más bonito para un consultor es empezar de nuevo todo, ¿no? y entonces hay que empezar de nuevo. Y por eso es de que eso tiene que ser un trabajo continuo. El tomador de decisiones no puede tomar decisiones con información de 4 años atrás o con resultados que, digamos, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que pensábamos hace 2 años. Eso tiene que ser un trabajo continuo. Entonces, desde mi punto de vista, hay que pensar bien en cómo vamos a suministrar esa energía que llega en los años que vienen y desde mi punto de vista debería integrarse más energía renovable al sistema para suplir esa energía, porque tenemos las condiciones, el sistema está preparado para una mayor dotación de energía no convencional y es cuestión de una decisión más política que técnica, ¿no? Roberto, al comienzo de la entrevista hablaba del cambio climático. El cambio climático contribuye al desarrollo de la transición energética o es un obstáculo? ¿Cómo es el tema? Bueno, el cambio climático básicamente es, digamos, el prólogo, ¿no? Es el prólogo de lo que ha dado inicio al concepto de transición energética. Yo siempre lo explico de esta forma.
el concepto macro, el concepto más importante, incluso que la pandemia, ¿ya? Espero que todos estemos bien en casa, ¿no? Pero es lamentable, digamos, tener que enfrentar no solamente al cambio climático, sino también a la pandemia. Pero el cambio climático es el concepto macro, es el concepto más grande. Después de ese concepto decantan, ¿no? La transición energética y después tal vez las energías renovables, la eficiencia energética y la planificación, etcétera, ¿no? Y entonces es el cambio climático de alguna manera el prólogo para, digamos, entender que es necesario una transición energética y, digamos, también no solamente por temas de medio ambiente, ¿no? Sino también pensando en, porque la transición energética no solamente está acompañada de este desplazamiento de combustibles, digamos, más contaminantes, sino también de nuevas tecnologías que, por ejemplo, nos van a gestar, digamos, procesos digitales y no solamente de descarbonización, ¿no? Sino también de digitalización y también de descentralización de cosas. Es decir, estamos avanzando no solamente, estamos avanzando con la transición energética en una cuarta revolución industrial, ¿no? Y entonces, y qué bien que esa cuarta revolución, yo no creo en coincidencias, pero parece que está muy estrechamente vinculado a los propósitos de la transición energética para poder, porque muchas personas están obviamente preocupadas en que si ya no voy a yo a poder, digamos, trabajar en lo que yo me especializo, por ejemplo, tengo amigos en la facultad de petroquímica, algunos familiares míos, por ejemplo, han sido muy expertos en perforaciones de pozos petroleros, y ahora, digamos, como que se ha detenido un poco el trabajo, las posibilidades de encontrar, pero digamos, así pues son las cosas disruptivas. Las nuevas generaciones van a entender que a lo mejor ya no es necesario tener especializaciones en perforaciones, salvo casos especiales, sino, por ejemplo, en tratamientos más para lo que se va a hacer con el gas natural. Porque el gas natural, por ejemplo, se puede extraer hidrógeno, ¿no? Del gas natural también se puede extraer hidrógeno. Y entonces, y con eso se puede impulsar, digamos, los mismos autos que utilizan celdas de combustible con hidrógeno y tantas otras cosas. Entonces, las nuevas generaciones tienen que apostar por estos cambios que se están dando y que parece que son que no se pueden contener, o sea, no hay ninguna política que pueda contener esa transición, esa transformación y esa transición. Roberto, como última pregunta, ¿cómo estimas tú que este tema de la transición energética, que no es un tema común en el lenguaje, en las conversaciones, cómo puede sensibilizarse a la sociedad? ¿Crees tú que en las universidades, ¿no? En los colegios, así como me comentaba el experto en finanzas, que me dejó pensando? Yo no sabía, ni tenía la remota idea que habían finanzas para niños en Colombia. Y también me comentó que la Superintendencia de Banca y Seguros también tiene programas gratuitos para adolescentes acá en el Perú, solo que muchos no están enterados. Entonces, siendo un tema tan importante, porque el desarrollo de un país está en relación directa con su disposición energética. Y nuestro país, tú bien lo sabes, tenemos muchas deficiencias. Entrevistaba hace como 3 semanas al ingeniero Augusto Rivera, que habló sobre la energía en el Perú, y él dijo que en Chile, por ejemplo, el consumo per cápita era 7 veces más que en el Perú. Entonces, muy preocupante. Entonces, tú nos has hablado esta noche de estos conceptos tan que invitan a una reflexión permanente. Entonces la pregunta es, si tú consideras, Roberto, que estos temas, o que se deberían incluir en la currícula, por lo menos de la secundaria, y también en la currícula como un tema transversal de todas las carreras ligadas a la ingeniería,
que hace tiempo leí un libro de un tal Nixon, que no es el presidente de Estados Unidos, que decía, ¿por qué los ingenieros han renunciado a su rol y han permitido que economistas y administradores manejen los países? Y decía, ¿dónde están los ingenieros? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los científicos? ¿No? Entonces, y si vemos en el escenario nacional, vemos que ese comentario de ese libro de los años 75 se está verificando. Entonces, quisiera tu opinión, tu sugerencia, porque tú estás en la academia, estás en la universidad, y se podría crear todo un sistema de tal manera que pueda llegar a las instancias del Ministerio de Educación para que en algún momento, en algún año, los estudiantes estén sensibilizados y puedan ver qué está pasando, porque ellos van a ser los primeros que van a difundir en su casa lo que tú acabas de hablar. Quizás el papá no tiene mucho conocimiento sobre estos temas, pero el hijo, como papá, mira que han hablado de esto, de la economía circular, de los colectores solares, de la energía eólica, ¿no? Uruguay es un caso que tú has mencionado y es cierto. ¿Cómo podríamos hacer eso, Roberto? ¿Te parece importante, interesante, necesario? Yo creo, ingeniero, que usted lo ha explicado magistralmente, porque usted nos ha conducido como docente ya de tantos años, y conoce un poco la realidad, digamos, de la academia, de la universidad y de la, tal vez, instrucción, yo voy a hablar de instrucción pública, en general, ¿no? Incorporado también a las universidades privadas, pues también que desarrollen investigación. Y, digamos, a los centros o consejos que también se dedican a temas de investigación. Estaba leyendo por ahí algunos artículos por estos temas ahorita de la política, y entonces había algún comentario por ahí, me pareció interesante, decíamos, planteaba un incremento, por ejemplo, no ya del 1, sino del 2% destinado a investigación, ¿no? Del PBI, porque también es importante pensar en el presupuesto. ¿Y por qué? ¿No? Porque sin investigación no hay, pues, posible, no solamente desarrollo, sino posibilidades de poder imaginarnos nosotros, los técnicos, los ingenieros, de concebir nueva demanda o nueva industria para el país. Y a otros son los problemas en los cuales si nos dejarán o no nos dejan, por ejemplo, industrializarnos, pero ya porque ahí, pues, imagínense, si nosotros somos los primeros socios comerciales de China y China industrializa todo, a veces también no es posible competir con un gigante, pero tienen que haber formas, ¿no es cierto? Tienen que haber formas. Y una de esas formas es introducir justamente esos conceptos en la academia, ¿no? Entonces yo le voy a dar dos ejemplos, ¿no? Creo que hace un año, en la misma uni se gestó un coloquio para tratar de incorporar en la currícula, bueno, el resultado del coloquio, después de tanto análisis de por qué la planificación es importante, ¿no? Y el resultado fue que tal vez las autoridades de ese momento y, digamos, los integrantes de ese coloquio recomendaron que se incorpore dentro de la uni, en este caso, y después a lo mejor lo iban a extrapolar a la academia en general, en la malla curricular, el curso de planificación, en pregrado, ¿no? En pregrado. Y yo me alegré, porque muchos estamos abogando por la planificación hace muchos años, y ya muchos también ya han desistido, porque, digamos, en realidad se tiene que, pues, no solamente, al final son decisiones políticas, ¿no? Son decisiones, se tiene que impulsar la planificación, porque todos planifican. Imagínate, yo le cuento que una vez leyendo un libro, porque yo estaba interesándome en qué países planifican, y resulta que me topé con un libro en el cual decía, para montar una planta, una instalación importante, y estaba hablando de centrales eléctricas en Estados Unidos, le tenían que pedir permiso a la Fuerza Armada de Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo decía, no, entonces ahí planifican también, entonces en todo el mundo lados planifican. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no?, de la planificación. El otro ejemplo que me viene a la memoria es que en algún momento yo visité la Universidad del Santa, en Chimbote. Y la Universidad del Santa tiene una facultad de energía,
no tiene una facultad de mecánica, creo que no tiene una facultad de electricidad tampoco, pero tiene una facultad de energía. Y la visión que tiene un ingeniero de energía es una visión distinta, digamos, a las que tenemos incluso nosotros, incluso con toda la experiencia que muchos de nosotros tenemos. Es distinta porque un ingeniero de energía quiere de alguna manera recuperar incluso hasta el traste que está en desuso y quiere ver la forma cómo explota eso último, ¿no? En pro, digamos, de un uso adecuado de los recursos, ¿no? En aplicaciones energéticas. Impresionante. O sea, por ejemplo, cómo aprovechar al máximo, digamos, la radiación del sol para producir diversos tipos en la agroindustria, ¿no? Y me quedé, digamos, un poquito sorprendido porque habían cosas que si bien es cierto, algunas parecían obvias, ¿no? Pero del dicho al hecho había mucho trecho. Y si eso no se interioriza desde, digamos, desde temprana edad digamos, a nuestros futuros ciudadanos, entonces va a ser bien difícil que comprendan el valor que significa, digamos, haber producido no vamos a hablar en términos ni de kilovatios ni de calorías, vamos a hablar en términos, un kilojoule, ¿no? ¿No? Un kilojoule para que sea una unidad homogénea para todos, ¿no? Entonces, hay que hacer entender a los futuros ciudadanos y sobre todo a los futuros ya técnicos que esos kilojoules pues, son importantes en el desarrollo y esos kilojoules que se han obtenido, digamos, con eficiencias, por ejemplo, de 35%, de 50%, en algunos casos, por ejemplo, como una central hidroeléctrica, tal vez un poco más de eficiencia, ¿no? Con un poco más de eficiencia, no se los puede desperdiciar también así alegremente, ¿no? Porque ha habido todo un proceso y a veces, por ejemplo, pensamos, hoy la energía está muy barata, pues ya no importa, hay que derrocharla, pues no, entonces tampoco es eso, ¿no es cierto? Entonces, es todo suma y gracias por la pregunta, a mí me parece que la academia tiene que tener un lugar preponderante en nuestra nueva realidad. Muy bien, Roberto. Nos escribe acá nuestro amigo Michael García Núñez y me dice, ya hace la pregunta, ¿qué opina de las reservas de hidrocarburos en nuestro país? Y luego otra pregunta de él mismo, dice, ¿para cuántos años podríamos decir que tenemos estas reservas y cómo ve el uso del gas natural? Bueno, ya hemos hablado del gas natural, en todo caso solamente estarías respondiendo la primera parte, que es, ¿qué opina del uso del gas natural en los próximos años en nuestra matriz energética? Ya, con mucho gusto. Yo empiezo tal vez por lo último, ¿no? Como mencioné, pienso que el gas natural, digamos, debería ya utilizarse en otras aplicaciones. Y con relación a cuánta reserva tenemos, digamos, de alguna forma, no los tengo los datos en la memoria, ¿ya? Y lo que sí sé es de que ya no hay más exploración, ¿no? O los procesos de exploración se han detenido y entonces las reservas también se han menguado, ¿no? Se han menguado. Y hay teorías, y eso lo explica muy bien un doctor que a veces, muy conocido también para el sector, lo explica, que, digamos, las reservas también se están agotando, ¿no? Y se están agotando porque cada vez se están encontrando, o sea, en los procesos de exploración, digamos, o es más difícil encontrar los hidrocarburos ligeros o, digamos, esos que, digamos, son más finos, digamos, como para que tengan un mayor precio, ¿no? Son más difíciles encontrarlos cada vez. Esa es su teoría, ¿no? Pero digamos acá básicamente entendemos de que es por falta de exploración y que hay una mengua en las reservas, ¿no? Entonces, pero yo creo que el futuro es de alguna manera, porque ahora vamos a tener la refinería Talara, ¿no es cierto? Entonces, es un poco ordenar la casa, ¿no? Ordenar la casa, como vuelvo a repetir, saber lo que queremos. Nosotros no somos un país productor de hidrocarburos, ¿no? Podemos contribuir, digamos, con un poco de la canasta energética con los pozos que tenemos, ¿no? Hay unos pozos que incluso que ahorita están en stand-by porque hay todo un tema, digamos, de vencimientos de licitaciones o que han revertido algunas concesiones al Estado y entonces el Estado está a expectativas, digamos, de lanzar unas nuevas licitaciones para nuevos operadores y todo ello. Entonces es muy complejo ese aspecto, pero en conclusión, creo que se han menguado las reservas por falta de exploración.
pero ahora hay otros elementos energéticos en ciernes que nos deben hacer replantear un poco el futuro. Bueno, Roberto, el tiempo siempre es el que nos envuelve mágicamente. Y mira, hemos conversado 1 hora con 13 minutos. Y muchísimas gracias, Roberto Carlos Tamayo Pereira, eh, eh, por tu tiempo. Y también por interno me dicen que nuestro mutuo amigo y compañero de promoción, Ruperto Espinosa, nos manda muchos saludos. Gracias, Ruperto, por estar con nosotros. Ya te estaré entrevistando también. Por eso, Roberto, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad, de todas las personas que miércoles a miércoles nos acompañan en este su programa Entre Ingenieros. Estaremos la próxima semana con otro invitado especial, tratando un tema siempre transversal, de importancia, de inquietud y de reflexión. Nos vemos la próxima semana. Roberto, tus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho cariño, de verdad, lo recordamos a usted. Yo creo que para mi promoción, para los códigos que vinieron y para algunos códigos antiguos, ¿no? Y hay algún ingeniero que es más antiguo que nosotros que nos ha hecho recordar en las redes, ¿no? Que usted recibió un premio, ¿no? En segundo lugar, luego del ingeniero, creo que Heredia, ¿no es cierto? En algún momento. También lo felicitamos a usted, ingeniero, y muchas gracias, porque hablar entre ingenieros es siempre un honor y es lo máximo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. El programa se ha enriquecido y ha tenido, como dicen, full sintonía desde el momento que sabían que venía aquí Roberto Carlos Tamayo Pereira. O sea, muchas gracias. Amigos, nos vemos el próximo miércoles en este subprograma Entre Ingenieros, y para todos y cada uno de ustedes nuestra gratitud por su tiempo y por participar y por hacer cada vez este programa suyo. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles. Mil gracias.